Seguimos esta mañana en El Observador TV. Como les habíamos anunciado al arranque, recibimos a la publicista Selva Andreoli, militante además del Frente Amplio, esposa de Esteban Valenti. Vamos a estar conversando sobre distintas situaciones en las que ha participado en los últimos tiempos, en algunas polémicas públicas, incluso con el expresidente Mujica y con el actual vicepresidente Raúl Sendic. ¿Cómo te va? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Selva, para arrancar tenemos algunos tweets, porque ahora la expresión en redes sociales genera mucha repercusión, y vamos a ver algunas de las cosas que escribía después de que se conoció toda la situación que revela El Observador sobre el título universitario de Raúl Sendic. Él, que primero reconoce que no tiene esa licenciatura y después hace una conferencia en la que en realidad dice que sí cursó una licenciatura en Cuba. Vemos ahí los tweets. Dice: escuché la conferencia, es peor la enmienda que el soneto, no merece ser llamado Frente Amplista quien engaña a la gente así. Y después otro mensaje en el que decía: el problema no es el título, conozco gente brillante que no es universitario, sino el fraude. Fue dura ahí en la salida con Sendic. Unas cuantas horas después de esa conferencia, ¿qué piensa? ¿Escribiré de nuevo? ¿Sigue pensando lo mismo que escribió? Sigo pensando que ahí es donde está el problema. O sea, a mí no me cambia la opinión sobre Raúl Sendic y su gestión en ANCAP. Si tiene título, si es doctor, no me lo cambia. Es decir, tampoco me cambia el juicio de valor que hago de las personas por su título universitario o no. Entonces, a mí lo que me preocupa de toda esta situación, que no le doy más importancia que esta que tiene, la de haber sido un mensaje de fraude a la ciudadanía en el sentido de no decir la verdad, me parece que compromete la credibilidad en los políticos. Y en particular creo que afecta al Frente Amplio, porque el Frente Amplio de alguna manera, bueno, uno piensa que ha combatido siempre ese tipo de doble discurso, es decir, no ser o decir lo que uno no es. Entonces, me parece que lo más complicado de esta situación, y que la va a tener que cargar el propio Sendic, es la no validación de su título, que efectivamente fue... Cuando yo puse lo de la conferencia es porque yo pensé que en la conferencia él iba a aclarar la situación. Más o menos uno sabe cuánto lleva la licenciatura. Yo también soy licenciada en Cuba, en la Universidad de La Habana, en otra licenciatura que es de la Facultad de Ciencias Biológicas, soy licenciada en Bioquímica, y uno más o menos tiene idea de las cosas. Cuando yo escuché la conferencia de prensa, me sorprendió. Por eso puse, fue peor la enmienda que el soneto. Porque ¿Pero qué pensó? ¿Que iba a aclarar, pedir disculpas? Porque el título... pensé que iba a decir lo que dijo al principio, o sea, que él había hecho un curso de capacitación en genética, que era un tema que le interesaba. Lo que dijo con la periodista Patricia Madrid me pareció bastante lógico. Cuando vi que no, que daba una respuesta absolutamente al revés, de verdad, por eso dije, fue peor la enmienda que el soneto, porque me parecía que no correspondía. Pero claro, él podía decir eso, lo que dijo en declaraciones a Patricia Madrid en El Observador, pero eso no es ser licenciado. O sea, él ahí tenía que haber tenía que haber aclarado en ese momento, si reafirmaba eso, por qué decía que era licenciado si no lo era, o por qué avalaba incluso con su firma documentos públicos donde decía licenciado Raúl Sendic. ¿Hubiera esperado que pidiera perdón, por ejemplo? Hubiera esperado, más que pedir perdón, que aclarara la situación, que en realidad se refería a otra cosa, pero en realidad él dijo no. Ahora dice que sí, que tiene el título, que lo está esperando de Cuba. De verdad, no sé qué va a pasar. Pero repito, es un tema que cargará Sendic sobre sus hombros. A mí lo único que me preocupa es la credibilidad en los políticos en general, no solamente en los frente amplistas, porque creo que le hace mucho daño a la sociedad cuando un político no dice la verdad. La credibilidad, yo pienso, es como una copa de cristal. Se rompe y se rompió. Volver a reconstruir una copa es difícil. Entonces me da la sensación de que a veces no se toma con suficiente seriedad el tema de la confianza que debe generar un político en la sociedad en su conjunto. Y repito, no me estoy refiriendo solamente al partido al que pertenezco y al que voto, al Frente Amplio, porque las sociedades y la gente necesita confianza. Y cualquier partido necesita para gobernar ser confiable, tener una base de franqueza y de credibilidad en lo que hace y en lo que dice. Porque yo me pregunto, si me engañan con una cosa así, ¿no me engañarán con algo que es mucho más importante que un título? Que en realidad
es simplemente en el caso este sería como una decoración de un currículum ante la sociedad. Me parece que eso lo afecta a la persona en sí, pero si mañana me engaña con otras cosas que son atinentes ahora sí a los intereses de la ciudadanía, del pueblo en general, ahí la cosa se me complica. Entonces, por eso digo que los políticos deben preocuparse de estos temas, no tomarlos con liviandad. ¿Cómo ve la reacción, las distintas reacciones en la interna del Frente Amplio? Hubo quienes salieron a hablar públicamente, o en la interna también del gobierno, ¿no?, del Ejecutivo, y otros que en realidad salieron a respaldarlo, otros que no, que prefirieron mantener silencio, esperar estos papeles que Sendik dijo que tenía para mostrar y comprobar su licenciatura. ¿Cómo vio las reacciones en general? Creo que las reacciones del Frente son típicas de un conjunto de partidos y de sectores que tienen diferencias de opinión y que se manifiestan a veces en estas reacciones. Algunas fueron reacciones de cautela, esperando, y me parece que es correcto, porque siempre hay que dar derecho a la persona a que verifique lo que está diciendo. Y otras fueron reacciones que a mí me sorprendieron. Por ejemplo, una que habla de un complot regional. Es decir, a ver, ¿cómo el puede senador haber, Leonardo de León, por ejemplo, dijo eso? ¿cómo puede haber un complot regional para hacer desaparecer un título? No lo entiendo. Si fuera así, no lo entiendo. De verdad, es decir, Linares tuvo este problema, pero este problema lo solucionó y lo zanjó diciendo lo que era la verdad. Y Santas Pascuas, o sea, el problema es decir la verdad. Y las reacciones del Frente, estoy atenta a lo que va a definir la mesa, porque la mesa puede, me refiero a la mesa del Frente, el secretario del Frente sí, hoy. Podría sí, en forma solidaria, porque es un compañero que representa al Frente Amplio en una de los rangos jerárquicos más importantes que da el país, que es la vicepresidencia. Y no olvidarse que cuando no está Tabaré Vázquez es el presidente de todos los uruguayos. Hoy preside el Consejo de Ministros, porque Vázquez está haciendo recorrida de escuela. Claro, hoy no es lo mismo, pero bueno. Pero muchas veces funge como presidente de todos los uruguayos. Entonces, me parece que no es menor, pero tampoco creo que esto es así. El pedido de renuncia me parece una exageración. Dice, si no es licenciado debería renunciar. Me parece que es una exageración. Yo coincido en que nadie lo votó porque fuera licenciado en genética. También es cierto que muchos lo votamos porque estaba en la fórmula, que es mi caso, por ejemplo. Yo no tenía otra forma de votar a Tabaré Vázquez, a quien sí voté, convencida, si no era votando también a Sendik, porque estaba en la fórmula presidencial. Por lo tanto, muchos frente amplistas, estoy segura, no es que votaron a Sendik por voto popular y lo definieron o lo eligieron, lo votaron porque estaba en la fórmula. Pero a mí me preocupa más lo anterior, porque también yo creo que hay cosas que son mucho más fuertes y contundentes que un título, que es la gestión. Yo no tengo nada contra la persona, contra Raúl Sendik persona, pero sí tengo objeciones sobre cómo se manejó la política de inversiones y la política de costos en ANCAP durante su gestión, que fue la mayoritaria, porque en realidad de los años que se analizan, de los 10 años, prácticamente 8 años el presidente fue, o 7 años más o menos, fue Sendik. Sí, además el periodo más crítico del que se analiza es precisamente bajo la presidencia de Sendik. Y donde además se aclara que en la propia comisión investigadora se dice que fueron decisiones presidenciales, que muchas de las cosas que se resolvieron no pasaban ni por directorio, era el presidente que las resolvía. Entonces, bueno, uno focaliza más el problema en él. Y a mí me duele que si uno hace una mala gestión y se equivoca, porque todos tienen derecho a equivocarse, no se reconozca públicamente, no hay una autocrítica en ninguna de las consideraciones, sino al revés, se le echaron las culpas a otros de los problemas, y en el propio informe que sanciona el Senado en el Parlamento, es un informe realmente, a mí también me dejó sorprendida. Me dejó sorprendida que todo el informe esté basado en la justificación de que lo que se hizo, e incluso la propia comisión investigadora, no debería investigar esto. Y de verdad tiene varias incongruencias. Yo lo leí con atención.
Ahora, la investigadora ha generado un daño no solamente a la imagen de Sendik, sino también en la interna del Frente Amplio. Estuvieron las cartas públicas de Mujica y Astori. Esas cartas fueron duras. Está la polémica sobre la figura de Sendik, que ha llevado a una manifestación pública de diferencias fuertes, de desconfianza, porque va más allá en algunos casos de la gestión. Hubo mensajes de clara desconfianza, mensajes que son difíciles después de recomponer una relación. ¿Cómo sale el Frente Amplio de todo esto, que en realidad todavía no se ve una salida, pero cómo se recompone? No, dijiste algo que habría que decir, todavía no terminó. Claro, no terminó. No terminó todo esto. Yo creo que sale lastimado. Creo que esto no sirve de rédito para nadie, para ningún grupo, ninguno, todos salimos lastimados de esta situación. Y los que somos viejos frentistas, más lastimados porque vemos que hay un proceso que algunos compañeros consideran que es defender la unidad y es de ocultar los problemas que tenemos. Yo creo que nada se resuelve si se ocultan, se barre bajo la alfombra. Las cosas hay que afrontarlas y hay que definirlas. Si se actúa mal, hay que decirlo, hay que corregirlo. Es la única forma de avanzar. Y en política eso se paga. Se paga cuando alguien quiere ocultar la verdad o quiere modificar la argumentación inventando argumentos. Si tú mirás el informe que sale del Parlamento, el informe del Frente Amplio del Parlamento, sí, hay, creo que hasta la página 43, si no me equivoco, hay toda una fundamentación basada en un excelente filósofo nuestro que es Carlos Vaz Ferreira, donde incluso se aplican mal algunas categorías para explicar lo inexplicable. Entonces yo me pregunto, en lugar de explicar lo que efectivamente se denuncia o se dice, acá hubo problemas, y entonces explicar el problema, se hace toda una línea argumentativa que es absolutamente sobre las falacias, sobre los paralogismos de falsa oposición, etcétera, de una persona que obviamente explicó las formas de razonamiento y cómo había deducciones que te podían llevar a razonamientos que te podían llevar a conclusiones equivocadas, pero que en este caso no se corresponden a la verdad, a la realidad. Porque todas las conclusiones que van capítulo por capítulo haciéndose, hasta el pago de los $5.000 a la radio de Quebracho, que es inobjetable, que debería haberse justificado y decir, nos equivocamos, le erramos, la radio no estaba al aire, en realidad no podíamos haber votado $5.000, que no es nada $5.000. Pero hasta en eso hay una justificación. Hasta en eso, a ver, todas las cosas están justificadas, no hay una autocrítica. Eso no es de Frente Amplistas. Porque además todos sabemos que ha habido errores. Todos sabemos que se ha pagado y se ha adelantado 2 o 3 millones de dólares a una empresa brasilera para que compre los camiones, las tolvas. Entonces, todas esas cosas no solamente no se explican, sino que ni siquiera, porque hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Hay cosas que son realmente, que están mal, se hicieron mal. Bueno, digamos, se hicieron mal, tenemos que corregirlas. Creo que la conclusión más definitiva de que se hicieron mal es que se cambió el directorio, por suerte, y yo pienso que para que Jara pueda actuar libremente y pueda realmente zanjar la situación ANCAP, que es la que nos interesa a todos los uruguayos, porque en definitiva esto no es una crítica destructiva, no es ahora cerremos ANCAP, no, defendamos ANCAP, recuperemos lo que ANCAP perdió y hagamos que funcione en bien de todos los uruguayos. Para que eso ocurra, creo que va a haber que cambiar muchos gerentes. Creo que va a haber que meterse con la plana interna, porque yo no creo que una empresa en la que hay tantas personas involucradas en cosas que realmente no están claras, todos sean inocentes, a todos se les pasó, nadie se enteró de nada, no lo creo. Sí, ahí entran consideraciones del rol y de la gestión de las empresas públicas, que es algo que no pasa solamente en ANCAP, ¿no? O sea, el directorio cambia y los que realmente tienen el conocimiento del manejo de la empresa, de trabajar toda la vida en esas empresas, son los gerentes, son los mandos medios y de hecho muchas veces hay cargos que cobran sueldos gerenciales y que en realidad no ejercen porque, bueno, para el directorio no deberían estar en el cargo, pero igual continúan. Es complicado eso. También pasa eso. Esa es la reforma que nos debemos, la reforma del Estado de verdad. Es difícil de hacerla, ¿no? Es difícil porque hay que tocar intereses corporativos, pero yo me pregunto, si el Frente Amplio llegó para cambiar cosas, que las cambió y muy bien,
¿por qué no cambia también esas? ¿Pero por qué? ¿Por qué no le entra, no le calienta sé, eso? Porque también depende mucho de la toma de decisiones. Cualquiera sabe que si llega a cualquier administración y vos tocás intereses corporativos, te tenés que pelear con gente. No es fácil. Es más fácil flotar como el corcho durante una administración que ir y amargarte la vida y hacer el trabajo que hay que hacer. Entonces yo creo que en muchos casos será problema de las personas que se ponen al frente, será problema de las circunstancias o de los apoyos políticos que debe haber, pero me parece que nos debemos la reforma del Estado, porque la propia explicación de las empresas subsidiarias de ANCAP, de las 20 y pico de hijas y nietas, como se les llama, y que te dicen directamente, bueno, entramos en el derecho público porque era la mejor forma de resolver los temas, es verdad, es la forma más pragmática de hacerlo, pero también sin ningún control. Entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué definitivamente no modificamos las reglas de juego del funcionamiento de las empresas públicas, del derecho público, para que no tengamos que hacer todos estos vericuetos y armemos 20 y pico de empresas que salgan de este control? Porque este control es un peso pesado. Bueno, hace años que estamos en esto, hace años que hemos verificado que el peso del funcionamiento administrativo del Estado es complicado. Entonces, dediquémonos a cambiar ya también eso. Ahora, Selva, yo le preguntaba por la interna del Frente Amplio. Más allá de que usted decía, bueno, no hay que ocultar y la mejor forma de defender las empresas públicas y la actitud más frente amplista es precisamente no ocultar y debatir estos temas. Pero el hecho de que estar públicamente, continuamente cuestionando la figura de Sendik, golpeando la figura de Sendik por parte de la oposición, pero también desde la interna del Frente Amplio, eso también nos genera un perjuicio al Frente Amplio, porque eso habilita también las contestaciones desde otros sectores y ahí hay dos corrientes, ¿no? Simplificando, hay dos corrientes, el mujiquismo, el astorismo, que tienen diferentes visiones. Y siempre se llega a una síntesis y bueno, el Frente Amplio hasta ahora ha seguido adelante, pero esta vez parece que la situación pareciera más compleja que en otras ocasiones. Yo creo que sí, que lo que tú decís tenés razón, que el salir a decir a la opinión pública determinadas cosas tiene un precio político y que además afecta a diferentes sectores del Frente Amplio y por lo tanto cada uno responde y por lo tanto se arma la discusión pública. El tema es que hay temas que han trascendido a la opinión pública y yo te pregunto honestamente, si tú sos, el caso por ejemplo de Valenti, que es un analista político, es decir, es además periodista y es dirige una agencia nacional de noticias, me pregunto, ¿corresponde que haga, no sé, mire para el costado y hable de los pajaritos que bailan en el cielo? ¿O frente a un tema que está plantado sobre la mesa y donde hay opiniones diversas, porque no hay una única opinión, vos digas, yo opino esto? Yo creo que hay que tener coraje, mirá lo que te voy a decir, hay que tener coraje para hacerlo, porque así como hay golpes a nosotros, por ejemplo, porque hemos opinado públicamente de estos temas, yo te pregunto, ¿es unitario que salga ahora una pintada que no la escribió la derecha, obviamente, que diga, la derecha ya tiene su vocero, Esteban Valenti? ¿Eso es de unitarios? Eso es de gente del Frente Amplio. ¿Es unitario que después que yo opine eso sobre Sendik, mi tuit, que yo no soy tuitera profesional porque hago tweets muy de vez en cuando, doy opiniones y manejo las redes con cautela porque sé lo que son las redes, es más, generalmente no contesto provocaciones, pero mi tuit se llenó de provocaciones e insultos. Y cuando tú buscas a esos tuiteros que te agravian y te insultan y te dicen cosas sin ton ni son, ves que algunos tienen 10 seguidores que hicieron 45 tweets, 35 tweets, y mirás y todos los tweets son apoyo a Sendik. Entonces decís, pero ¿cómo? Esto es una campaña que también se hace del otro lado de una manera realmente agresiva y nefasta, porque lo que yo estoy opinando es sobre hechos que ocurrieron y que son reales. No invento situaciones. Yo no inventé la situación del título de Sendik. ¿Lo inventaron? No lo inventaron ustedes, lo investigó una periodista de esta casa, con la que yo, por ejemplo, no tengo ningún vínculo, ninguna relación, Patricia Madrid. Me parece muy bien el trabajo que hizo, me parece correcto que haya sido una investigación, pero eso no es un invento ni de Valenti ni mío, tampoco es un invento ni de Valenti ni mío el déficit de ANCAP. El déficit existe. La capitalización de ANCAP era una necesidad que iba a ser pública sí o sí, porque la tenía que votar el Parlamento.
Y por lo tanto, los 600 y pico de millones que había que votar, los tenía que, es decir, el Parlamento tenía que estar al tanto de esa situación. Entonces, todas esas cosas no fueron creadas artificialmente. Frente a eso uno tiene el derecho y el deber, yo diría, como Frente Amplista, de opinar. Ahora, usted dice, bueno, una campaña agresiva. Ahí está situando el militantes de la 711, de Sendik. No sé de dónde son. Yo digo simplemente que miro los tuits que me mandan a mí, que son absolutamente agresivos y con insultos y agravios, y miro los otros tuits que han hecho y veo que son de apoyo a. Entonces, bueno, deduzco que obviamente los que me están atacando a mí es porque están apoyando la otra posición. Pero francamente, lo digo incluso en el tema de las responsabilidades. La única persona, y tú que sos periodista podés googlear y podés ir a los informes porque los archivos no mienten, que primero, que le echó la culpa al Ministerio de Economía sobre el problema del déficit de ANCAP. Fue el primero en una entrevista en El País, fue Raúl Sendik. Nadie salió a atacar a Sendik en ese momento, pero él salió a atacar a otros, a sacarse el fardo. Si tú ves la entrevista en el caso de Daniel Castro, una entrevista que anda circulando por Twitter, del año en la precandidatura, Sendik ahí plantea que ANCAP prácticamente es la perla de las empresas públicas de Uruguay, que está en una situación inmejorable frente a la pregunta de por qué tiene 160 y pico de millones de dólares, que en aquel momento tenía... Antes de profundizar. Claro, no, y en aquel momento tenía eso porque era el balance del año 2013. Eso, claro, estamos hablando del balance del 2013. ¿Cuál es el argumento y la respuesta de Sendik? El cambio. Incluso pone el ejemplo, dice, si usted compra una casa en dólares, el dólar se dispara y usted está endeudado en dólares, etcétera, se le produce un desfasaje. Entonces, a ver, los cambios de criterio sobre por qué existían los problemas que existían en ANCAP no son producto de la oposición ni de quienes lo criticaron, sino del propio Sendik. Un día era ese tema, otro día eran los pisteros, otro día era las tarifas porque no se le habían permitido. Entonces yo me pregunto, si el petróleo no hubiera estado bajo, si no hubiera bajado de 120 dólares o 130 que llegó a estar a 40 o 50, ¿cuánto entonces hubiera sido el déficit? Pongámonos a pensar todos los uruguayos. Si el petróleo, que era una de las variables obvias porque es el insumo que tú compras, no hubiera bajado tanto como bajó, entonces el déficit de ANCAP, ¿cuánto hubiera sido? ¿Millones de millones de millones? No entiendo. Porque todo no se puede explicar, ¿entendés? La culpa no la pueden tener siempre los demás. Hay que hacer una introspección y decir, bueno, ¿en qué nos equivocamos? Yo eso lo valoro mucho más que el ataque. Cambiando de tema, pero siguiendo en las polémicas del Frente Amplio, dio por superado el episodio con Mujica. Usted le agradeció las disculpas que él públicamente... Sí, lo di por superado desde el punto de vista, obviamente, que públicamente se refirió y se disculpó por el tema. Si me preguntás si me dolió, sí me dolió y me molestó. Recibí, por suerte, muchísimos apoyos, tanto justamente hablando de las redes en el tuit, de gente que no tiene mi misma ideología, que incluso me dicen, no pienso igual que usted, etcétera, pero en la calle, etcétera. Eso de alguna manera te compensa el agravio. Pero desde el punto de vista de si me molestó, sí, me molestó. Después, cuando él aclaró la situación, acepto, obviamente, no puedo ser una necia. Acá tenemos un ejemplo típico de lo que yo te decía. ¿Cómo no aceptar las disculpas de un compañero que además lo hace público? Que lo dice públicamente. Y esto es lo mismo. ¿Por qué yo no voy a aceptar que un compañero se pueda equivocar? Todos nos equivocamos. Nadie es definitivamente perfecto. Por lo tanto, es lógico que si hubiera habido de parte del equipo, en el caso concreto, vuelvo a hablar del tema de ANCAP, de gente que dijera, bueno, sí, en esto de verdad no estuvo bueno, no se equivocó, en esto gastamos de más, en esto tal cosa, pero no, estuvo todo bárbaro. Y la culpa de todos los problemas la tienen los demás. A mí ese sistema no me funciona. Y sobre eso tengo derecho de opinar, porque ya es público. Cuando, repito, hay compañeros que consideran que criticar debería ser una condición sine qua non de los izquierdistas. Hay muchas izquierdas en el mundo que cayeron, en el mundo, en la historia contemporánea, en Italia, en Europa, en distintos países. Está pasando en algunos lugares de América Latina, cuyo peor problema ha sido no tener visión autocrítica de lo que hacen, no saber parar a tiempo gestiones incorrectas.
Selva, una cuestión puntual sobre ese episodio con Mujica. El fin de semana el Observador publicó un mail que se lo atribuyen a Esteban Valenti, donde decía que hubo códigos que se habían traspasado y que él tenía material para que tanto el expresidente Mujica como su secuaz Raúl Sendic vayan presos, ¿no? Hablando de la gestión anterior. Este fin de semana Valenti negó haber escrito ese mail, o por lo menos dijo que el correo estaba manipulado. Sí. ¿Conoce el...? Sí, porque conozco. bueno, también podría decir... No, conozco la historia. Primero, yo creo que Esteban Valenti no le ha pedido permiso a nadie para opinar sobre estos temas. Ha dicho lo que tenía que decir, ha tuiteado, parte de ese mail lo ha dicho públicamente, parte de ese mail. Y ese mail está manipulado, obviamente, porque ni siquiera, es decir, está dirigido al mismo. Dice subject y después dice para Esteban Valenti. Entonces, a ver, es un mail manipulado. Pero independientemente de todo ese juego que pretende ser, a ver, una especie de buscarle cuatro patas a la sota, Esteban ha sido muy concreto y preciso sobre lo que pasó con Mujica. Desde el principio, el primer tuit de él fue: voy a escuchar atentamente lo que pasó, porque efectivamente estábamos los dos escuchando el informativo y no entendimos al principio. Dijimos, ¿qué está diciendo? No entendimos. Le dijimos, no, vamos a escuchar primero antes de opinar, no vamos a opinar sin saber lo que efectivamente dijo la persona. O sea, la primera parte de ese mail, obviamente, aparece en los tuits públicos, es la opinión de Esteban, y no tiene por qué ocultarla, y creo que si de algo se lo critica, incluso en el propio Frente Amplio, acabamos de escuchar una crítica bastante aguda en una de las asambleas, de las reuniones de Asamblea Uruguay, sobre Valenti, en contra de lo que él habla, porque consideran que es muy crítico, lo está avalando, o sea, es muy crítico y dice lo que dice y lo firma. Usted dice, hace un rato dijo, bueno, yo manejo con cierta distancia y cuidado las redes, ¿no le aconseja a veces decir, sí. Esteban, no salgas así tan duro? Sí. Porque eso genera problemas en la interna desesperada. Pero cada uno es como es. Yo le aconsejo muchas cosas, entre otras que no se complique tanto la vida, porque no te puedo decir la angustia vivida internamente en mi hogar, cuando la crisis de Pluna, luego cuando la crisis de ANCAP, en esta misma crisis de ANCAP. A ver, ¿tú crees que todo esto apareció de golpe, de pronto? ¿O fueron procesos que se fueron dando y que se fueron averiguando y obviamente íbamos a ver un momento que iban a explotar? Y explotaron. Y cuando explotaron, tenés que hacer frente a la explosión. No podés, darte vuelta y decir, no, el fuego está acá, en realidad yo voy a regar las plantas, no a apagar el incendio. Y apagar el incendio es aclarar la situación, no es decir acá no pasó nada, porque eso no se lo cree nadie. La gente común y corriente, no estoy hablando ahora de los políticos, la gente como yo, como vos, los que viven todos los días en la calle, escuchan y se informan, no se creen cosas. No son tontos. Entonces, no los podés tratar como tontos y no puede ser una política de la izquierda, en lugar de ir a apagar el fuego, regar las plantas. No puede ser. Antes de cerrar, en el episodio ANCAP, ¿considera que hubo problemas de gestión o abre la posibilidad de que haya habido casos de corrupción? Mira, yo no tengo pruebas, por lo tanto sería un agravio gratuito decir... Yo hablé de la palabra corrupción, atención, porque corrupción, que todo el mundo le tiene mucho miedo, es descomposición. Y yo creo que ha habido procesos de descomposición de los mecanismos y de las normativas, por ejemplo, de selección de la agencia de publicidad. Se justifica en el informe, todo el mundo sabe que la agencia de publicidad, cómo fue elegida, fue criticada, fue observada, sigue siendo justificado en el informe, que es privativo y que ellos pueden hacer lo que quieren. Entonces, a ver, hay cosas que no te cierran. No podés, seguir insistiendo obsesivamente con una cosa que sabés que estuvo mal hecha, que fue un procedimiento incorrecto. Y yo te puedo hablar de cosas que me pasaron a mí con ANCAP. A mí, Selva Andriola, a mí no me las contó nadie. ¿Tá? Yo me presenté a una licitación hace muchos años, estando Sendic al frente de ANCAP. Me presenté, saqué el máximo de puntaje en estrategia y creatividad, que eran 35 puntos, hice la presentación oral y para abrir el sobre se necesitaban 36 puntos. ¿Sabés qué me pusieron después de haber hecho la presentación oral, que todo el mundo nos felicitó, etcétera? 0. El puntaje posible era de 1 a 10. Claro. Me pusieron 0. ¿Sabés para qué? Para que no tuviera, porque me podían haber puesto 7, 6, no les gustó.
no estuve brillante, no fueron 10 puntos, no fui yo la que la hizo mi equipo. Pero estuvimos excelentes y además presentamos lo que había sido avalado con criterio técnico, que tenía el máximo de puntaje. Sin embargo, sacamos 0, como si no nos hubiéramos presentado. ¿Todo para qué? Para no abrir la oferta económica. Porque una vez que se abría la oferta económica, éramos 3 agencias que teníamos el mismo puntaje de 35 y la oferta económica era la que ganaba. Si yo no hubiera puesto una oferta económica súper baja, la cuenta era mía, no esta, sino una cuenta de lubricantes, no la cuenta de ANCAP general. Estoy hablando de una cuenta muy chica, muy parcial. Pero eso te demuestra ¿qué? Una irregularidad. Yo en ese momento era directiva de AUDAP, por lo tanto fui a AUDAP y dije, ¿y esto cómo se entiende? Y como si no te hubieras presentado, como si hubieras dicho todo al revés de lo que te calificaron antes. Y ninguna de las dos cosas pasó. Me presenté e hice la presentación de lo que habían ellos evaluado como excelente. Entonces, a ver, frente a esas cosas que son genuinas, que ocurren, que pasan, yo, Selva Andrioli, no tengo por qué callarme y decir, no me pasó nada, bueno, en realidad sí, no, lo que ocurrió fue, no, pasó, está mal, está mal. Y lo digo con propiedad porque en este caso no hay ninguna interpósita persona. Entonces, la pregunta que tú me haces es, ¿corresponde o no corresponde? Sí corresponde hacer la denuncia cuando ocurre una cosa que consideramos que no está bien. Corresponde decir cuando se derrochan los dineros públicos, eso sí lo puedo decir. Se derrocharon dineros públicos de todos los uruguayos. Lo puedo decir incluso con propiedad, porque conozco, a ver, para levantar las carpas y poner los baños químicos, se gastaron 120, y poner un escenario, $122.500 por un día. Con eso te haces una casa. ¿Me entendiste? Entonces, yo sé cuánto salen las cosas, porque trabajo en eso y trabajo en eventos. Entonces, si me preguntan, ¿se derrocharon dinero público? Sí, se derrocharon. ¿Se abrieron de manos? Sí, efectivamente. Si la plata hubiera sido de todo el directorio de Sendic, la plata del bolsillo, ¿hubieras creado empresas, 22 empresas, que te iban a dar pérdida durante muchos años? No. ¿Sabés por qué se crearon? Porque yo también soy pequeña empresaria. Porque la plata no es tuya, es del Estado. Y mal o bien, aunque den pérdida, la vas a pagar vos, yo, pero a vos no te va a afectar el bolsillo ni tu patrimonio. Entonces, esas cosas hay que decirlas, porque está mal. Porque los funcionarios públicos son servidores públicos, a los que le pagamos el sueldo para que defiendan los intereses de la ciudadanía, no para que inventen y se transformen en empresarios pluriempresariales. Mira qué divino es tener 20 empresas y mira qué bárbaro y qué ejecutivo soy. Pero resulta que todas dan pérdida. Selva, acá en el Observador TV, el ex ministro de Trabajo, actual director de Recursos Humanos de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta, decía que él cree que va a haber un gobierno del Frente Amplio, un nuevo gobierno del Frente Amplio, pero que en la interna se está instalando la idea de que no va a haber cuarto gobierno, al menos consecutivo, del Frente Amplio. ¿Piensa eso hoy? Si mira el panorama, falta mucho para las elecciones, pero si mira el panorama... Falta mucho para las elecciones. Que haya o no haya un cuarto gobierno depende de cómo va a ser este gobierno, que todavía recién empieza, digamos, porque el primer año fue un año muy complicado. Parece que hubiera que hacer años. Pero todo depende de lo que hagas, porque la gente no te vota porque sí. Lo que está claro es que la gente es la que define. En el Uruguay por lo menos es así y me parece genial. Y eso te obliga a vos a esforzarte y a levantar la mira. Porque en el caso concreto ahora, que estamos inmersos en una discusión que es lamentable, de nivel lamentable, lo digo personalmente, milito hace muchísimos años y he participado de debates muchísimos, pero que son debates que te abren la cabeza, que te hacen pensar hacia arriba, ¿no? No en la chiquita, no en esta de que si tiene el título, que si no tiene el título, que si dijo aquí, que si dijo allá, que se paró. No me interesa, te lo digo así, no me interesa. Yo pienso que sí, que hay posibilidades de que el Frente Amplio vuelva a ganar, porque al lado de todo esto que estamos criticando está todo lo que se hizo. Y estoy orgullosa de lo que se hizo. Y estoy en contra, por ejemplo, de quienes critican y dicen que la educación es un desastre. Estoy en contra, porque es pintar de blanco y de negro el tema de la educación. ¿Qué quiere decir que no tengamos problema? Tenemos problema en la educación, pero no es un desastre. Y lo está demostrando ahora, y espero que Celsa Puente tenga suerte. Mira con quiénes, te voy a decir, no con los estudiantes, con los docentes. Que tenga suerte y que la acompañen. Se lo tuiteé.
porque se lo merece y porque además la apuesta que están haciendo, incluso ella con poniendo sus propias horas para ir a dar clase cuando los chicos quedan sin turno, y cuando el propio presidente de FENAPES reconoce que hay turnos a los que no van porque no les alcanza el tiempo para cubrir las horas, y entonces sí, efectivamente hay turnos que no hay profesores. Como el presidente de FENAPES, ¿y para qué elegiste el turno si sabías que no podías cumplir con el horario? Yo además de todo soy docente, fui docente, ahora hace mucho que no ejerzo. Pero ¿por qué elegiste entonces? Dejale a otros profesores que sí pueden cumplir el horario. Entonces, auguro que muchas de las cosas que tenemos problema las superemos. Y además estoy convencida que al lado de todos estos pequeños y grandes problemas, porque también son grandes, hay una cantidad de frente amplistas, una cantidad de gente que suda, que transpira en el mejor sentido de la palabra, porque trabaja muy bien y hace las cosas muy bien. Y espero que eso al final sea lo que triunfe. Fervorosamente lo espero, no porque no queramos perpetuarnos en el poder, porque tampoco soy afín a los gobiernos perpetuos, sino porque creo que el Frente tiene mucho para dar, mucho para hacer, y hay un compromiso serio en la inmensa mayoría de los frente amplistas. Entonces, nada, espero que podamos llegar a otro gobierno del Frente. Selva Andreoli, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a vos.